¿Qué tal a todos que siguen estos espacios? Seguimos entrevistando a más personas, seguimos conociendo la vida de grandes personas de Dios, a quienes Dios utiliza. En esta oportunidad nos acompaña nuestro hermano Mario Tirado, conocido ya por los afiches, conocido por los titulares de las campañas, y tenemos el gusto de hoy aquí en Chimbote entrevistarlo, ya que nuestro hermano siempre está viajando por esta labor que tiene. Mi hermano, ¿cómo está? Bien. Buenas. Gracias a Dios. Buenos días. Primeramente, darte las gracias a Dios, darte las gracias a ti por este espacio y dirigirnos a toda la audiencia y saludarles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi hermano, ¿natural de dónde es? Natural de Chimbote, aunque no parezco, ¿no? De Chimbote. Nacido en La Caleta. Ay, Sí. estaba. Se escuchó sus llantos ahí por primera vez. Así es. Así es. Y siempre ha estado en esta parte de Chimbote. ¿En qué colegio? Porque es como muy conocido acá los colegios. Claro, Chimbote, yo hice mi primaria en el 88009, frente a la maternidad aquí en la avenida Meis. ¿Por ahí siempre ha vivido o no? Sí, vivía cerca entre Meis y Pardo. Y la secundaria allá en el Colegio La Libertad, cerca al mar, a una cuadra del mar. ¿Y luego tenía alguna profesión que quería ejercer? Como siempre nos preguntan. Bueno, teníamos alguna vocación, pero papá en ese tiempo pues estaba apartado del Señor, involucrado, ¿no? en este tema de licor, ¿no? Muy adicto al licor. Y no tuve el apoyo de él y desde que terminé la secundaria me involucré en los negocios, trabajando de comerciante y prácticamente no continué los estudios. Me quedé en la secundaria nada más. Entonces, ¿quién le crió más o menos si es que papá estaba en estos vicios? O ustedes, bueno, porque ocurre a veces que uno mismo se forja también a veces con cómo llega la vida. Nos daba para lo básico, ¿no? Mamá y papá trabajaban en el mercado, tenían un puesto de venta ambulatoria de ropa y papá, como dice, el vicio te vuelve pues irresponsable, ¿no? Y mamá era la que asumía como padre y madre, ¿no? Entonces, no tuvimos el apoyo en el sentido de que tú sabes que pasas a estudios superiores requiere a veces un apoyo económico adicional. Y como vi que no había ese apoyo, yo también terminé la secundaria y me puse a trabajar, ¿no? Cuando agarras dinero, coges dinero, ya no quieres seguir estudiando. No. Eso me pasó conmigo. Y eso le recomendamos siempre a los jóvenes, que siempre continúen, ¿no? Un hilo de profesión para que puedan destacarse, porque me imagino cuánto logró como comerciante. Bueno, fue tuve el ejemplo de papá, de mamá, desde niño vi en ellos que trabajaban en el comercio y conocía, ¿no? Y gracias a Dios, y eso me sirvió para sostenerme en la vida. Un ingreso porque, imagínate, cuando empiezas en el ministerio, tú sabes que uno vive por fe. No se cobra un monto, solamente una ofrenda voluntaria. Y eso me ha servido también para sostenerme, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Bueno, hay un tiempo donde me imagino que usted escuchó primera vez de Dios o ya porque la mayoría eran católicos y escuchaba de Dios. No, mamá era evangélica. Ah, ya. Sí, mamá era evangélica. Sí, mamá era evangélica y yo estuve pues perdido prácticamente desde los 15 a los 25 años. Me desconecté totalmente de Dios porque mamá de niño me llevaba a la iglesia, ¿no? Entonces yo no quise saber nada con Dios y mamá oró por mí 10 años. 10 años para que yo venga se encaje ahí. Sí, y a los 10 años Dios respondió sus oraciones. ¿Y en los 10 años usted estaba haciendo negocios o todavía por ahí los malos ejemplos que puede haber llegado? Empecé en el trabajo pues, material, acabando la secundaria, ¿no? A los 17 años prácticamente, ¿no? Y siempre hacía los negocios, pero estaba apartado de Dios, ¿no? No, ya dejé de ir a la iglesia con mamá, porque cuando eres niño, pues, los padres te pueden llevar a la iglesia, ¿no? Pero de joven ya no puedes obligar a un joven que vaya, el joven se rebela y eso pasó conmigo, ¿no? No voy y mamá no podía llevarme, pues. Solo le quedaba orar nada más. Esas rodillas, ¿no? De las madres que no cesan. Sí. Hasta que un día... Y su mamá en sus oraciones, ¿qué decía? Tal vez evangelista o pastor, sí. ¿Qué decía? Mamá era una mujer de fe
y mamá tenía un don para orar. Mamá se podía arrodillar 9 de la noche y levantarse a 5 de la mañana a orar sin parar. Corrido. Sí, corrido era un don que tenía para orar y oraba en el espíritu y como dice la palabra en nuevas lenguas. Y yo a pesar que por la gracia de Dios soy evangelista, pero no he llegado a ese nivel de mamá, ¿no? De orar desde toda la noche prácticamente sin parar. Y mamá en la fe que ella tenía, quizás el Señor le reveló algo. Cerca que yo me convierta, mamá empezó a profetizarme. Yo entraba por la puerta en malas condiciones de madrugada y mamá estaba orando en la sala detrás de la puerta de entrada, esperando que el hijo llegue. Y mamá, meses cerca que yo me convierta, mamá empezó a profetizar: tú vas a ser predicador, tú vas a ser evangelista y no voy a cerrar mis ojos mientras no te vea predicando. Y la noche que mamá partió aquí en Chimbote, yo estaba predicando en una campaña. Se cumplió la palabra. Pudo irse normal. Sí, gracias a Dios. ¿Y cómo fue su conversión? Bueno, Dios nos convence de muchas maneras, claro, escuchando la palabra y también usando las circunstancias, usando las necesidades que uno pueda tener. Y en el caso mío yo tenía una necesidad de paz. Yo lo que no tenía era paz. Y esa paz, Dios la usó, esa ausencia de paz, para llevarme a reconocer que solo Dios da paz. Entonces por eso acepté la invitación de un compañero de trabajo. Un sábado de jóvenes me llevó a una iglesia evangélica aquí en La Esperanza Baja, cerca al cementerio. Y yo lo que quería solamente era paz, no quería otra cosa. ¿Por ahí vivía también o no? No, yo vivía por el Colegio Mundo Mejor. ¿Y se fue hasta allá? Y me fui hasta allá. De mi casa había a una cuadra una iglesia. Y mira hasta dónde me vengo, prácticamente hasta el otro extremo de la ciudad, a aceptar a Cristo esa noche, un 6 de abril del año 1991. Yo entré por la puerta de la iglesia, invitado por el hermano. Solamente yo quería paz, no quería otra cosa. En mi ignorancia, como ignoraba las cosas de Dios, yo le dije: Señor, dame paz nada más. Me entregué a Cristo. Dios me dio paz, me regaló la salvación y me dio la gracia de poder predicar el evangelio, que nunca lo pedía, nunca lo pedí. Hay jóvenes que me dicen: pastor, yo quiero ser predicador, le he pedido, he ayunado y nada. Y al que no le pide, Dios le dio, imagínate. Me imagino que usted no, pero su mamá sí le iba pidiendo, ya tenía encargada. Quizá fue la respuesta a las oraciones de mamá, ¿eh? Sí, puede ser así. Pero usted le llevó la noticia a mamá, que ya se había convertido. Lógico, cuando yo me convierto a Cristo, ¿no? Desde La Esperanza hasta Miraflores Alto, entre Meis y Pardo, cerca al Colegio Mundo Mejor, donde yo vivía, hay cierta distancia, ¿no? Llegué a casa, creo, esa noche como a las 11. Ya mamá había venido del culto y estaba descansando. Entonces yo corrí a su cama y lo abracé. Le dije: mamá, me entregué a Cristo. Yo le di la noticia ahí nomás a las horas que vine del culto. Y mamá levantó sus manos al cielo y mamá dijo: Dios me escuchó. Tú vas a ser predicador. Y yo ni sabía qué cosa era ser predicador. Mamá estaba profetizando. ¿En qué iglesia fue La Esperanza? En la iglesia Fuente de Agua Viva, aquí en La Esperanza Baja. ¿Todavía Sí. está por ahí la iglesia? Claro, Dios usó mi vida para construir la iglesia y yo sigo perteneciendo a la misma denominación en Lima. Somos la misma. Y cuando vengo acá a La Esperanza, siempre visito, predico ahí, vengo para la fiesta. ¿Y cómo comenzó su preparación como predicador? Porque los predicadores necesitan mucha oratoria para poder subirse a un escenario. Lo empujaron la primera vez, le dijeron, bueno, nos falló alguien. ¿Cómo fue su participación? Bueno, su primera participación. Dios es un Dios que trata de diferentes maneras, ¿no? Conmigo, por ejemplo, yo me arrodillaba a orar y yo me veía predicando. Es algo que Dios trató conmigo. No era una visión, no era un éxtasis, era como una imaginación. Yo estoy orando los primeros meses de convertido, el primer año de convertido, y en mi oración, mi imaginación como que lo sacaba Dios y me veía yo predicando un aire libre. Y eso no me dejaba en paz. Empezó las manifestaciones de profecía, hermanos que dicen que en sueño, en visión yo le he visto a usted predicando. Entonces conmigo trató Dios de esa manera, ¿no? Que empezó a despertar en mí un deseo de predicar, porque cuando yo oraba, yo me veía predicando. Lo empecé a sentir como una carga, como un sueño que tenía que llevarse a la práctica. Hasta que un día no me pude resistir y me fui a la loza deportiva que está en la esquina de la iglesia
Esperé que acabe el partido y me paré a predicar a voz en cuello. No sé qué prediqué, pero prediqué. Solamente dijo, yo salgo a... Yo salgo, porque muchas veces el llamado de Dios al ministerio empieza como un sueño, como un anhelo, como una motivación, como un deseo. Pero si eso no lo llevas a la práctica, solamente toda la vida va a ser un sueño que te quita, como alguien dijo, el sueño se puede convertir en pesadilla. Ese mismo sueño, ese mismo anhelo que no lo llevas a la práctica te va a quitar la paz, porque no estás ejecutando el llamado que Dios te ha hecho, no lo estás llevando a la práctica. Entonces eso pasó como unos 2 años. Yo recuerdo que no me pude resistir y ya Dios me ayudó. Dije, tiene que haber una primera vez. ¿Y quiénes estaban ahí Nadie. jugando fútbol? Los vecinos. Los vecinos. Yo fui solo. Se paró y... Yo fui solo, yo me paré ahí, esperé que acabara y había un grupo de personas alrededor y me paré a voz en cuello. Imagínate, sin preparación teológica, en la iglesia donde yo nací nunca habían hecho un aire libre. Era una casa de oración que se caracterizaba porque había oración, había poder, había dones del Espíritu Santo, había sanidades, señales, milagros, pero nunca la iglesia en el área evangelística nunca lo había ejercido, nunca habían hecho aire libre ni oración, campaña. Pero ejecución faltaba. Faltaba en el área evangelística, ¿no? Entonces no tenía alguien que me dé nociones de evangelismo, que me diga cuánto debe durar un mensaje. Y yo cerré mis ojos nada más. Cerré mis ojos y de vergüenza, primera vez yo prediqué con los ojos cerrados. Y cuando siento una mano en el hombro que me dice, corta porque todos se han ido. Ya vas más de hora y media. Ese fue mi primera vez. Tal vez, bueno, podemos decir poéticamente, predicaba al viento porque ya se habían ido. Tal vez le notaba a ellos incómodos, como están en el mundo. Y usted se da cuenta ahí que empezó también su llamado. Pero tiene que haber una primera vez, ¿no? Por eso muchas veces con la experiencia que Dios nos ha dado aconsejamos a los jóvenes que están empezando en el ministerio que la primera vez no importa con vergüenza, no importa con miedo, pero tiene que haber una primera vez. Y en la práctica Dios te perfecciona. Porque si no hay una primera vez, ¿cómo quieres que Dios te enseñe a predicar, a alabar, te perfeccione? Tiene que haber una primera vez. ¿Tenía referentes ustedes como en ese tiempo que predicaban que eran conocidos o no? Sí, yo recuerdo uno de los referentes cuando yo tenía meses de convertido. Yo iba anónimamente como un miembro más al Coliseo Paul Harris y vi una campaña de Ismael Azañedo Silva, que tengo entendido que ya partió con el Señor, ¿no? Él fue para mí como un referente. Nunca se acercó, nunca me habló, pero yo veía cómo Dios lo usaba. Y yo viéndole a él, como ya tenía esa carga de evangelizar, ese sentir que había puesto Dios en mi corazón, yo decía en mí, algún día voy a predicar como él. Y en el Paul Harris. Y en el Paul Harris sí se llegó a concretar, pues, más adelante. Me comenta que el Paul Harris siempre eran de invitar a predicadores, pero fuera de Chimbote. Traer de Lima, traer de Trujillo, mucho se hacía eso. Hasta que dijeron que ya habían evangelistas ya en Chimbote. Y me dijeron que cuando empezaron a promocionar en el Paul Harris, no lo promocionaron que venían de Chimbote para que la gente vaya. ¿Sí conoció eso? Bueno, los entretelones de la programación, casi no. Nosotros teníamos programa en Radio Maranata. Ahí ya, usted Sí. ya lo conocían por ahí. En la radio, pero era un ministerio que todavía no era conocido en la ciudad. Solamente sacaba un programa evangelístico, nada más. Entonces la radio decidió organizar una cruzada y de repente hubo el sentir, la motivación, como tú dices, ¿no? Como algo de estrategia para que el pueblo vaya, ¿no? Sí. No son predicadores chimbotanos, pero la cosa es que la radio decidió hacer una cruzada evangelística, 3 días, un predicador por día. Y de los 3 predicadores yo era el más nuevo, pues, el menos conocido. ¿El resto quién estaba? Estaba Wilfredo Segarra, que ya tenía un cierto tiempo en el ministerio, Eugenio Colchado, yo estaba empezando recién. Entonces el ministerio mío no era conocido. Yo me acuerdo ahí los 3. Usted me acaba de remontar a los 3 de ese tiempo. Sí, año 2000. Año 2000, Sí. cuando recién empezó el boom de Adonai. Claro, paralelamente a Adonai y Nueva Palestina. Sí, cuando recién visitan aquí nuestra ciudad de estos ministerios. Y yo creo que usted pasó de
no sé, de 100, de 40, de 50, hasta de 10 personas predicarle a 300, creo que era 500 era la capacidad, creo, del Paul Harris. Me cuentan, no sé si es verdad, que la capacidad del Paul Harris era para 1000. Sí, era 500, pero las 1000 era alrededor, otras colgadas, otros en las barandas, así era. Bueno, me comentan a mí posteriormente que esa noche que predicamos habían más de 3000 personas. O algo más, que no, Sí, cabía, sí. no cabía un alfiler en el Coliseo. Sí, eran demasiado. Y los predicadores eran de chimbote. Ya no sabían cómo contener. Ya no, hay gente que creo que se quedó afuera porque ya no cabía nadie. O sea. Entonces fue algo tremendo, tanto en la alabanza como en la palabra, ¿no? Porque en ese tiempo estaba Adonai, Nueva Palestina, y había un mover, la gente danzaba en las tribunas y no se caía. Todos grafican de esta manera y dicen cómo una persona de iglesia en el espíritu empieza a danzar, cuando ahora yo creo que tienen hasta un estadio para que den vuelta. Una plataforma. Pero ahí tenían, creo que... Gradas. 40, 30 centímetros cuadrados para que dancen. Y saltaban en alto y no se caían. Porque era muy bien alto las gradas. Es que era una danza en el espíritu donde Dios toma el control de la persona. Abajo creo que sí se danzaba mejor, porque había más espacio. En la plataforma. Sí, sí. Era arriba y abajo en la plataforma. Sí. No levantaron un estrado mínimo de unos 50 centímetros, pero todo en el campo donde se juega, pues, ¿no? La plataforma, la losa. Eso estaba también lleno. Sí, fue algo poderoso, ¿no? Sí, hay videos que en YouTube que puedan graficar eso y se ve, y bueno, los que pudimos asistir, que yo también fui parte de eso, fue algo increíble. Todo un coliseo alborotado. Sí. Que nadie paraba. Y cuando llegaba el mensaje, ya no cabían, creo que para que se conviertan, ¿no? Abajo, y para oración para los... Pero bajaba la gente, no sé por qué se contabilizó. Por ejemplo, la noche que me convierto, me cuentan que hubieron como 200 almas, algo más, convertidas, anotadas. Entonces, era un trabajo bien arduo de los sugieres. Hacer bajar a la gente de esa congestión que había, hacerlo bajar abajo para generar espacio y encima y anotarlos. Sí, teníamos las tarjetas de decisión, sí. Esas campañas. Entonces hablaba de la trilogía de los 3 predicadores, porque 3 predicadores por noche. Y hablábamos de un mover del espíritu que era tremendo. Recuerdo que usted empezó ya a colaborar con las iglesias porque tenía sus propios equipos. Eran muy conocidos sus equipos y su manera también de compartir con los hermanos también, cuando logró tener estos equipos que eran de la época, eran muy buenos, muy potentes. Ah, sí, bueno, como la palabra dice, pues no, Dios produce el querer y el hacer. Entonces yo recuerdo cuando me convertí, pasé un desierto en lo económico, y cuando Dios me empezó a bendecir materialmente también esa área, yo le prometí a Dios: voy a comprar equipos para tu obra, para apoyar tu obra. Y pasó el tiempo y no los compraba. Y un día Dios me redarguyó. Me dijo, puso en mi corazón: tú me has dicho que vas a comprar los equipos. ¿Y hasta cuándo? Hasta que me decidí y lo compré. No eran muy grandes, ¿no? Pero para ese tiempo, para campañas, así en calles, en la vía pública, en aniversarios internos, sí se usaban. Y ahí lo compartíamos con las congregaciones, ¿no? Y era también la combi, la que transportaba. Ahí cargábamos todo, ¿no? Ahí cargaban todo. Ya cuando veíamos la combi, usted creo lo manejaba, ¿no? Sí. Sí, llegaba el predicador y los equipos llegaban a la misma vez. Con todo. Y el predicador, qué raro, dicen, como ahora sería, que él mismo armaba los equipos. Él mismo instalaba. Y luego le tocaba predicar. Ahí teníamos hermanos que colaboraban conmigo. Sí, había 1 o 2 hermanos para armar todo el equipo, instalarlo, manipularlo. Sí, tenía hermanos que colaboraban, me apoyaban. En ese tiempo me acuerdo que usted empieza como predicador. Había un auge, bueno, que dañaba a la sociedad, que eran las pandillas. Y era muy, muy común que si uno empezaba una campaña, en plena campaña empezaban a correr por ahí las personas. Sí. Y se sonaban estas
famosas tramperas, estas Las ondas, las piedras. las piedras, Sí. las lunas rotas, todo. También, ¿cómo ha vivido esto también? Porque predicaba en la esperanza, me imagino. Claro, pero siempre nosotros, nuestra confianza está en Dios y muchas veces hubo estas interrupciones en plena campaña, como tú dices, ¿no? Pero siempre de una u otra manera Dios te da la salida, Dios toma el control y nunca permitió que se interrumpiera la campaña. Siempre seguimos hasta terminarla. Y los mismos creo que luego pasaban a convertirse, ¿no? Sí, muchos de ellos. Muchos de ellos. Sí, muchos de ellos se convertían, que estaban en el pandillaje y algunos hasta ahora perseveran. Siempre a la luz de la palabra para que Dios te use en el ministerio, lo que Dios busca es disponibilidad. Entonces siempre dispuesto, ¿no? Al menos como viví en Chimbote, me era más fácil ir a las alturas de la Serranía de la Libertad. Hoy radico en Lima, es un poquito más largo, pero en ese tiempo era más práctico. Nos íbamos por acá por la Serranía de Trujillo, la provincia de Otusco, todos esos lugares hemos recorrido, pues, ¿no? Llevando el evangelio, caserío sobre todo. Acá en Chimbote, ¿qué tipo de negocio desarrollaba? Acá siempre trabajamos en la venta de prendas de vestir, de una manera ambulatoria y después ya cuando Dios nos bendijo pusimos unos locales comerciales, ¿no? Hasta el tiempo que yo viajé para Lima y dejamos todo acá ya. Ahorita no tenemos nada de eso. Muy bien.